Hola Fer, estoy muy emocionado por esta conversación. Bienvenido a Levantando Podcast. Qué gusto, muchísimas gracias por la invitación. Encantado de estar contigo. Siempre me gusta empezar con un poquito de contexto. Estudias economía en el Ujú. ITAM, MBA en Stanford, tienes experiencia en el sector inmobiliario con Umbral Capital, cofundaste la aceleradora de negocios Numa, cofundaste OLVP, para hoy lanzar Rumbo Ventures. ¿Cómo nace este fondo de Venture Capital? Pues mira, la verdad que, como bien señalas, han sido ya muchos años dentro de activos alternativos. He hecho proyectos de energía. Mi carrera la empecé, de hecho, en proyectos de energía renovable dentro de Protego, Evercore, haciendo financiamiento de proyectos. Después muchos años en el sector inmobiliario y desde que creamos primero Venture Institute, que se transformó en Numa y AllVP, pues había este lado de crear empresas que hagan el bien y que tengan un impacto real en la población de Latinoamérica y esta responsabilidad moral de hacerlo desde hace muchos años. Y hay un poco un interés en ir conectando pues todas las historias y todas las oportunidades que he tenido en mi carrera. AllVP fueron 10 años maravillosos. Podemos hablar mucho de ese surgimiento de la industria del venture capital en Latinoamérica y lo que se ha ido consolidando. Y dentro de AllVP me tocó hacer algunos deals dentro del sector de energías renovables. Eh, y eso también fue muy enriquecedor y vi que me interesaba. Hace poco escribí un post donde contaba que pues yo desde los años en los que estuve en Stanford había escuchado esta plática de Al Gore que después derivó en esa película de An Inconvenient Truth, y tenía el tema de cambio climático como algo pues de interés intelectual, de entendimiento, de realmente el reto que se tenía y de un poco como necesidad de involucrarme tanto a nivel de influir en la política pública, de leer, de estar informado. eh, con los años de haciendo venture capital, pasan dos cosas. Lo primero es que mis hijos crecen y mi hija es la primera en traer la atención y decir, a mi generación, papá, nos toca resolver el gran problema que nos dejaron ustedes, que curiosamente es la misma conversación que tiene John Doerr de Kleiner Perkins y que después revela en su libro de Speed and Scale. Y eso me parece como, wow, tienes razón. Yo tengo la oportunidad de tomarme unos meses de hacer, que llaman soul searching, de hacer esta búsqueda profunda, de decir qué quiero hacer en la siguiente etapa de mi carrera y cómo puedo realmente tener el mayor impacto con lo que he aprendido de Venture Capital en algo que de verdad transforme a México. Y me pongo a estudiar, me pongo a leer y me doy cuenta que la corriente de lo que ahora llamamos Climate Tech, que es en realidad una corriente como de Clean Tech 2.0, porque había habido un esfuerzo anterior, es fuertísima. Europa toma un liderazgo muy claro y muy importante en cómo ayudar en todos los frentes y en toda la cadena de valor, desde las etapas tempranas hasta los grandes proyectos de infraestructura, para que los países transicionen a cero carbón o cero emisiones de carbono, que llaman net zero, en los siguientes 25 años. Y es fascinante lo que se está moviendo en términos de dinero, de política pública, de compromisos de fondos soberanos. Empiezo, entre más lo estudio, digo, esta es una corriente imparable, gigantesca, en donde Latinoamérica no solo tiene un pequeño retraso, sino que tiene una oportunidad enorme para tomar un liderazgo bien, bien importante. Me meto, lo estudio y digo, aquí es donde quiero pasar no solo mi siguiente fondo, sino el grueso de mi relativa influencia que pueda tener en la creación de este mercado, el liderazgo intelectual que pueda yo atraer, trayendo gente inteligente a resolverlo, de forma que Latinoamérica esté a la altura de lo que se está viendo a nivel mundial. Porque además se une Estados Unidos en los últimos meses o en el último año a partir del Inflation Act, y los movimientos de capital de Estados Unidos muy rápido se emparejan con Europa y hoy tienes un movimiento con dos fuerzas, una europea y una americana, muy, muy contundentes. Mi convicción es que Latinoamérica tiene que jugar este juego. Hace más de 15 años, por ahí del 2006, empieza este boom del cleantech, que al final fue una burbuja y no trajo buenos retornos para los inversionistas. Hoy, ¿qué te hace pensar que Climate Tech es diferente? Es súper interesante lo que preguntas. Yo no sé qué tanto fue una burbuja y qué tanto fue un primer experimento
que en efecto se pagaron los platos rotos en términos de retornos. Lo que hay es un efecto muy importante de esos primeros esfuerzos en términos de avances tecnológicos. Y no hay que olvidar que el venture capital es un motor importante de los avances tecnológicos porque financiamos el hecho de que se desarrolle investigación y desarrollo. Y hoy, cuando ves el costo del kilowatt hora de un panel solar contra lo que había hace 15 años, pues es impresionante y claramente se metió tecnología y claramente hubo un avance bien importante. Ahora, cuando hablamos de Climate Tech hoy día, se entiende una tesis diferente a lo que fue Clean Tech en ese momento. Clean Tech es muy orientado al sector de energías. Es la inversión en tecnologías para la transición energética de los países. Y qué tanto un país puede transicionar en su generación eléctrica a energías limpias depende mucho de los pesos relativos de los utilities, de los combustibles fósiles, de la política pública, y parece ser un sector demasiado dependiente de política pública, como hay otros sectores dentro del venture capital. Hoy día que entendemos Climate Tech como algo mucho más amplio, la diversificación es más interesante y la dependencia de una política pública queda muy mitigada. ¿Por qué? Porque las emisiones de carbono vienen de muchas fuentes, siendo la generación eléctrica o todo el sistema de energías quizás sea entre un 25 y un tercio de las emisiones totales. Y ahí, si bien ha habido avances bien importantes en términos de la capacidad de la energía renovable, tanto en viento como en sol, para bajar mucho los costos, más la entrada del almacenamiento, pues sigues dependiendo mucho de la política pública. Pero hay todo un abanico del otro 70% o el otro 75% que tiene que ver. Uno, transporte, la transformación de toda la flotilla hacia la electrificación, desde los scooters y hasta los camiones de alto calado, ¿no? Aviones, barcos, todo eso va a transformarse a energías más eléctricas. Dos, alimentos. El sector de alimentos es gigantesco, no hay una industria más grande, pero además tiene un componente de huella de carbono muy grande. Y entonces la transformación que se puede hacer desde el agrotech, desde el food tech, proteínas alternativas, etcétera, también es muy importante. Después está lo que corresponde a la producción de bienes, retomando esta idea de Marc Andreessen de we have to build again, ¿no? Marc Andreessen tiene ideas muy potentes y después de aquella de software is eating the world, saca esta de tenemos que regresar a hacer cosas. Y las cosas físicas se hacen con emisiones de CO2, plástico, acero, cemento. Y la transformación de esas cadenas de valor hacia algo más ecológico, tanto a nivel manufactura como a nivel construcción inmobiliaria, como a nivel bienes de consumo, abre un abanico bien importante. También tenemos la parte de rescate de la captura de carbono, de bosques, de océanos, la propia captura en el aire del carbono es muy interesante y ha habido avances bien importantes a nivel tecnológico. Y por último, el software que coordine todo este abanico. Entonces, Climate Tech es así de amplio, de forma que no se entiende como una vertical de industria, sino como un corte transversal que toca muchas industrias, desde el fintech, el proptech, energy tech, clean tech, pero muchas cosas más, siempre y cuando esté orientado a la reducción de emisiones de carbono. Uno de los problemas más grandes en Latinoamérica es la inestabilidad política y esto se ve reflejado en las regulaciones. En el caso de México, tenemos un gobierno que no está a favor de la transición energética a energías renovables. ¿Cómo el tema regulatorio afecta la manera en la que inviertes en startups? A ver, tu pregunta es fantástica y yo creo que está al centro de la tesis. Quizá lo que se ha aprendido en los últimos años en México es que tú tienes que ver horizontes de largo plazo y el venture capital gana cuando tienes una visión de largo plazo. En efecto, la coyuntura hoy día parece desfavorable en términos regulatorios para las energías verdes, pero lo que hay es una presión internacional para esta transformación y un compromiso de México a cumplir con los acuerdos de París y avanzar en los acuerdos de las COPs. Entonces, parece como una coyuntura de corto plazo el hecho de decir, oye, no, hay un gobierno actual que está empujando la quema de combustible y la participación más activa de la CFE. Eso va a cambiar.
Entonces hay dos componentes de una tesis de un fondo de Climate Tech en Latinoamérica. Primero, la diversificación geográfica. Al mismo tiempo que México ha cerrado las puertas a las energías renovables, al menos en el discurso, no en la realidad. Países como Colombia están hoy volcados a decir, no vamos a sacar ni una gota más de petróleo, vamos a irnos all in en todo lo que sea renovables. La apuesta es, tú tienes que estar listo cuando hay los cambios regulatorios y proyectos así, proyectos de infraestructura que toman tiempo, tienes que estar preparado y tienes que estar haciendo las inversiones desde antes. Si la política cambia, vamos a estar en una posición extraordinaria para ganar en México. Si no, hay una diversificación geográfica en otros países. Pero además, la oportunidad de México a nivel de venture capital en early stages no está en los grandes proyectos de energías renovables para los cuales el entorno geopolítico ha sido poco favorable. Si vas a hacer un campo eólico offshore de 4 megas o de 4 gigas, perdón, pues sí va a ser difícil que salgan los permisos de la CRE y el SENACE se está tardando. Pero si tú lo que estás haciendo es generación distribuida, si estás haciendo plantas de almacenamiento, si estás haciendo renovación, mediciones de software para eficiencias de tu consumo de red, ese tipo de cosas hoy día en la regulación actual funcionan. Y es más, dada la incertidumbre energética que está creando la política pública actual, las empresas están más interesadas aún en esa transición. Quizá el driver más importante, Fran, es hoy en día las empresas internacionales que están apostando por México, y son muchas, y el nearshoring está acelerando esa transición, tienen compromisos internacionales para alcanzar net zero. O sea, los Teslas y los Apples y los Intels y estas grandes empresas, incluyendo empresas en industrias más tradicionales, ya han hecho compromisos verbales para alcanzar net zero. Y su producción en México tiene que estar de la mano de eso. Y entonces, cuando saben que dependen de CFE y que para eso se van a estar conectando a plantas eléctricas, carboeléctricas o basadas en combustóleo, van a buscar alternativas. Y entonces, lo que hay es como un backlog, hay un rezago en el peso relativo de las energías renovables en México y en el momento que cambie la política va a haber una aceleración donde se generan las oportunidades. Al igual que en épocas de crisis en términos de evaluación o de liquidez en los mercados de capitales se generan las buenas oportunidades, también pasa eso en sectores más de capital intensive industries, ¿no? Entrando más a Rumbo Ventures, empiezas con un fondo de $50 millones para invertir desde pre-seed a Serie A. ¿Por qué decides empezar con esta cantidad de $50 millones para este primer fondo? A ver, hay varios factores. Hay factores ligados a la oferta de capitales y hay factores ligados a la demanda por parte de las startups. Si bien la experiencia del fund manager ha ido creciendo en el número de sus activos bajo administración, se reconoce que Rumbo Capital es un first time fund. No soy un first time fund manager, pero es un first time fund. Y eso los LPs, los limited partners lo entienden, lo reconocen y por tanto la exigencia o los compromisos de inversión están limitados. El tipo de inversionistas a los que vamos a acceder es distinto a lo que ya veníamos haciendo con AllVP, en particular al prepararnos para tocar el mercado de las Afores, que será quizá en una segunda etapa. Y dos, del lado de la demanda, ¿cuántas empresas Climate Tech hay realmente en Latinoamérica? ¿Dónde está la industria? Y lo mismo vivimos cuando lanzamos AllVP. El primer fondo fue un fondo de $6.5 millones. ¿Por qué? Porque el lado de la demanda no estaba ahí todavía. Necesitamos asegurar que existieran las startups adecuadas, etc. Y hoy hay un poco ese mismo ejercicio en términos de Climate Tech. No hay una madurez en términos de la cantidad de emprendedores talentosos que están lanzando Climate Tech. Va a tomar un tiempo. Hay un problema de catch-22, pues tienes que ofrecer capital para que existen las empresas, pero tiene que haber más empresas para que el capital sea mayor. Pero lo que es muy importante es ver cuáles son los tailwinds que están sucediendo, cuáles son las ventajas o los entornos favorables. Como tú bien sabes, Y Combinator ya lanzó un programa específico de Climate Tech. Fondos americanos especializados están surgiendo cada día, incluyendo los de grandes inversionistas como Lower Carbon. Tienen toda la experiencia del mundo y de repente se lanzan solo a Climate Tech. Alemania, los países escandinavos, Holanda, tienen grandes recursos destinados a esto. Y entonces lo importante es marcar el paso, lo importante es tener la señal de que Climate Tech existe en Latinoamérica, que habrá enormes oportunidades
Y hay muchas de las oportunidades ligados a los propios factores demográficos y geográficos de nuestro continente. El triángulo del litio entre Chile, Bolivia, Argentina, pues es una oportunidad enorme dada la electrificación total que va a haber a nivel internacional. El Amazonas, ni se diga, la captura de carbón que estamos teniendo en Brasil, los litorales de todo el continente, la posición de nearshoring de México, todas estas cosas es como, ok, va a suceder. Latinoamérica, a grandes rasgos, es 10% de la población mundial, 10% del Producto Interno Bruto, más o menos, porque estamos en los promedios internacionales, más o menos 10%, quizás el 8,5% de la generación de emisiones de dióxido de carbono. Entonces tenemos un compromiso con el 10% de todo lo que suceda a nivel internacional. A diferencia de lo que pasa en venture capital tradicional, en donde pues la toma de decisiones va exclusivamente por el lado de diversificación en su internacionalización, ¿no? Sí, pues, siendo el venture capital algo muy local en Silicon Valley, de repente en los últimos 10 años hay un boom de su potencial internacional. El Climate Tech nace muy internacional. ¿Por qué? Porque no es solo un tema de retornos, es un tema realmente del lado de impacto. No vamos a lograr llevar la transición mundial a net zero al 2050 si no hay esfuerzos en cada uno de los continentes. Y eso acelera la democratización del deployment de capitales. Y ahí esa es quizá la lectura que tuve como tesis de inversión a la hora de lanzar Rumbo. Llevas más de 10 años levantando capital, tanto para OLVP Sí. como para Rumbo Ventures. ¿Cómo ha evolucionado el ecosistema de LPs en Latinoamérica en estos 10 años, ¿no? Si mal no recuerdo, OLVP empieza en 2012, empiezan a levantar, el asset class apenas se conocía, hoy ya es totalmente diferente. O sea, ¿cómo has visto tú esta evolución en el ecosistema de personas que quieren invertir ya su propio patrimonio a fondos de venture capital? Hay una evolución en todos los frentes de lo que son los limited partners. Claramente, la creación de industria, hay un componente de política pública bien importante. Y a veces se nos olvida porque tendemos a ser muy market driven, pero tanto en México como en todos los países en donde ha habido una madurez, ha sido la política pública el detonante principal, con programas como la Nacional Financiera en sus inicios y Mexico Ventures como programa público-privado después en México, como el caso de Bancoldex en Argentina, como el caso de Corfo en Chile. En todos lados lo que vemos es un impulso de la banca de desarrollo, principalmente a nivel de gobiernos, para que se cree el asset class, y después multilaterales como el Banco Interamericano de Desarrollo, la Corporación Andina de Fomento, el propio IFC han sido bien importantes. Una vez que existen ellos, pues empiezan a animar otros. Algunos family offices que habían hecho algunos experimentos ligados a hacer inversiones directas y que entienden que pues, es un asset class como cualquier otro y que tiene una especialización por parte de sus administradores. Los corporativos empiezan a entrar. Si vemos, quizá en los últimos 5 años, la clase de inversionista que más ha crecido es la del Corporate Venture Capital. Es brutal la cantidad de corporativos que se dieron cuenta de la importancia de su inversión en innovación y que la mejor forma era mediante CVCs. Hasta llegar a los fondos de pensiones, que es el gran dinero con horizontes de inversión largos en Latinoamérica. Y ahí México sí que ha sido pionero mucho más que los AFPs peruanos, colombianos o chilenos. Entonces sí hay una evolución bien interesante, y a mí lo que me parece es que si eso lo casas con el peso relativo que ha ido ganando el discurso de ESG en todos estos administradores, vamos a ver que en Climate Tech el emparejamiento, el acceso acelerado va a ser mucho más rápido de todos estos potenciales inversionistas institucionales. En los últimos meses hemos visto a la Fed aumentar las tasas de interés. Y esto hace que los bancos centrales latinoamericanos también eleven su tasa de interés. Dado tu background de economista, ¿qué implicaciones tiene estos aumentos en la tasa de interés para el ecosistema de startups y de venture capital? A ver, la implicación directa es, se acabó la época de la liquidez gratuita. Vivimos una aberración desde un punto de vista macroeconómico, y vaya que se aprovechó, pero pues hoy el dinero vuelve a costar, no solo en entornos de inflación, sino, pues sí, las tasas ya no son ceros, son negativas en términos reales, y eso implica que
pues el asset class se acomoda en su lógica de decir, oye, tú tienes que dar un mayor retorno para compensar el riesgo y la liquidez del activo. Y si el activo libre de riesgo subió de precio, pues tú tienes que subir el retorno. Entonces, hay un lado de la exigencia de la calidad de las inversiones o del perfil riesgo-retorno que tiene que ajustarse en función del costo del dinero. Eh, y entonces, pues ya no hay dinero gratis y no hay esta expectativa de que siempre va a haber dinero gratis. Parte de la alimentación que hubo en el Venture Capital en el 2019, 2021, tenía que ver con esta idea de el dinero es infinito, simplemente ejecuta y mantén un discurso tal que ese dinero infinito siempre te va a llegar. Y hoy regresamos a decir, pues no necesariamente. Tú ejecuta y busca dar un buen retorno pensando en que al final las empresas convergen a valuaciones ligadas a sus flujos libres de efectivo descontados. Y hoy ese descuento de esos flujos libres de efectivo es más caro, es más alto, y por lo tanto se encarece toda la cadena de valor y eso estamos viviéndolo como se ha vivido muchas otras veces. Entonces, simplemente estamos en otro momento del ciclo. Lo que pasa es que el ciclo anterior fue demasiado largo y se nos olvidó. ¿Qué tanto el emprendedor se debe de preocupar por la situación macro al momento de estar construyendo su startup? A ver, me encanta esa pregunta porque me parece que hay como un poco una paranoia que surgió a partir de entrar a esta parte baja del ciclo. Y yo creo que la respuesta correcta es depende. Depende en qué industria estás, depende de la elasticidad de tu producto, depende de qué tan sensible eres o es tu consumidor final a un impacto en el ingreso y a qué segmento estás jugando. Pero tiene que ver, al final tiene que ver con la situación macro del consumidor y su toma de decisiones para tu producto que del entorno macro en relación a tus propias valuaciones o a tu propia fuente de liquidez. Si eres un SaaS, que es un nice to have para un departamento de recursos humanos en épocas de abundancia, y de repente la empresa tiene que apretar costos, pues yo estaría muy preocupado. Si eres una empresa que hace un servicio indispensable en el ahorro de gastos, en la parte más ancha de la pirámide poblacional, pues no me preocuparía mucho, al contrario. Entonces, yo creo que el driver es cuál es tu producto y no cuál es el efecto de la crisis en el mercado de capitales. Fuiste consejero en varias startups, entre ellas Flat, Robinhood, Flink. ¿Qué tan importante son estos consejos de administración o directorios en las startups en etapas tempranas, ya sea una seed, una pre-serie A, una serie A? ¿Qué tanto agregan valor? Yo soy un fiel creyente en el buen gobierno corporativo con la implementación de un consejo desde el inicio. Me ha tocado, por supuesto, de todo en mi carrera y hay una cierta percepción muy a la americana de que en etapas muy tempranas no necesitas un consejo. Lo que yo creo que no necesitas es la burocracia que se entiende que va con el consejo. Consejos de 3 personas, de 5 personas, con convocatorias ágiles y recurrencia de trimestral, a mí me parece que agregan mucho valor, obviamente dependiendo de la calidad de los consejeros y de la preparación que tenga la empresa. El problema es cuando se entiende el consejo muy a la latinoamericana como una combinación entre preparación infinita de materiales y reuniones burocráticas legaloides eternas. Lo que necesitas es agilidad en tu toma de decisiones. Y siempre tener un sounding board, siempre preparar tu toma de decisiones a que las escuche un tercero, te ayuda a tomar mejores decisiones. Y siempre tendrás puntos ciegos y hay gente que puede tener otras observaciones. Y si tú compones tu consejo de gente que te va a aportar una perspectiva diferente, pues es muy valioso. El problema es que se ha pecado de de nuevo, o este palomeo legaloide de decir, ay, pues yo le tengo que dar juego a mis inversionistas y entonces que mis inversionistas se sientan cómodos porque tienen un saying, cuando no necesariamente están alineados. Y entonces empiezas con la tensión entre la desalineación entre la estructura de capital y lo que quiere el management. Y dos, que te alenten. Y ese es un gran costo para la empresa. Entonces, en resumen, consejos chicos, ágiles, de realmente que sirvan como un sounding board y toma de decisiones muy claramente definidas, agregan muchísimo valor. En el muy claramente definidas también están los detalles. ¿Qué toma de decisiones son del management? ¿Qué decisiones son del board? ¿Qué decisiones son
de la asamblea. Entonces, oye, si voy a lanzar un nuevo producto, si voy a abrir un nuevo país, si voy a comprometer un nuevo presupuesto, pues sí quieres alinearte y pasar por un consejo. Me ha tocado empresas en donde el management sin consejo decide hacer un giro radical incluso de su objeto social o del offering que tiene el mercado, y de repente tienes a los consejeros, a los accionistas diciendo, this is not what I subscribed for. ¿Qué estoy haciendo en una empresa que ahora hace X cuando yo invertí creyendo que hacíamos Y? Y ahí las desalineaciones no las vas a volver a alinear nunca. La probabilidad de éxito de la empresa depende mucho de tu alineación entre tus accionistas. Y el consejo sirve para tenerlos muy alineados desde el principio. ¿Cuándo crees que es el momento adecuado para meter un consejo en una startup? ¿Seed? ¿Sería A? A mí me gustan desde la seed. De nuevo, si son chicos y son ágiles. En el caso de Corner Shop, por poner un ejemplo, tuvimos un consejo de 3 personas prácticamente hasta la salida. Entonces, pues hazlos chicos y hazlos desde temprano, porque además transmites cultura a la empresa. Una cultura de accountability. Yo creo que entre más temprano la tengas, mejor. Y todo el equipo le permea el hecho de que el top management, de que el C-level, también esté teniendo esa respuesta y esa accountability ante sus consejeros. ¿Tú como inversionista le pides a las startups un asiento en el consejo desde una ronda seed o una serie A? O sea, tú como Rumbo Ventures, parte de su tesis es pedir asientos en el consejo. Dependerá. Hay 2 factores que son importantes. El primero es con qué instrumento entras. Cuando entras con un SAFE o con una nota convertible, no, porque no tienes la posición accionaria realizada para ese derecho. Cuando tienes capital y tienes un capital que está por arriba del 10%, sí me gusta. Lo que se tiene que entender y lo que es mi trabajo lograr es que el management lo quiera. Si yo como inversionista impongo mi asiento en el consejo, algo estoy haciendo mal. Si yo como inversionista tengo un rapport y una relación con la emprendedora o el emprendedor tal que es casi necesario que estemos juntos en el consejo, ahí hay una buena comunicación. Entonces, hay un lado de términos y condiciones en la inversión, pero hay un lado más importante que es pues, que se le vea valor y que me quieran en el consejo. Y eso implica mucho trabajo detrás. ¿Cuáles son algunas de las mejores prácticas que has visto en estos consejos? A ver, la que parece obvia, pero que más veces he visto fallar, es estar preparado. O sea, si los consejeros no están preparados con toda la documentación leída, entonces eso me parece muy importante. ¿Cuál es la preparación previa? Y luego he visto en algunos consejos en los que yo he estado que hay buenas prácticas, por ejemplo, a ver, voy a hacer una actualización de la empresa en los primeros 30 minutos y voy a dedicar los siguientes 30 minutos a abordar en esta ocasión este tema específico. Tengo esta coyuntura o esta decisión que quiero tomar con ustedes y la expongo y la analizamos. Y entonces, en vez de querer hacer todo en una sesión de consejo, que se vuelven sesiones de consejo largas e imprácticas, necesito tomar esta decisión y quiero tomarla con ustedes. Y esos funcionan muy bien. Totalmente de acuerdo. Yo creo que un consejo sí es algo importante que considerar ya más en etapas tardías, ¿no? Ves el caso de FTX. No tenían consejo, viste lo que pasó. O sea, esos son errores de veras muy graves y yo creo que va a ser de las correcciones que ni en Estados Unidos. No hay duda que pasando una serie A, toda empresa debe tener un consejo y un consejo formal con la accountability que representa. La pregunta es, ¿lo constituyes desde antes, desde la semilla o hasta la A o hasta la B? Y yo soy partidario de desde antes por las razones que te doy, porque te van a ayudar a tomar mejores decisiones, porque genera accountability, genera cultura, y porque si no es no ágil, o sea, si mantiene la agilidad y la velocidad, simplemente más mentes piensan mejor que menos, siempre y cuando estemos todos alineados a lo que queremos de la empresa. Totalmente. Fer, llevas más de una década invirtiendo en startups en etapas tempranas. Y como inversionista, siempre me pregunto, ¿qué tanto importa este precio de entrada? Y tú más que nada lo viviste con Corner Shop, ¿no? Pues entraste desde un inicio y fueron haciendo follow-ons en las siguientes rondas, pero ¿qué tanto hubiera importado si la evaluación en la primera ronda de inversión hubiera sido el doble o un poquito más de la mitad? O sea, ¿en verdad afecta el precio de entrada como inversionista? Es una gran pregunta. Yo he ido cambiando un poco mi
mi posición ante ello. Si la evaluación hubiera sido la mitad, pues habríamos hecho el doble de retorno. Si la evaluación hubiera sido el doble, habríamos hecho la mitad del retorno. Entonces sí importa. Pero ¿qué tanto peleas o dejas ir una oportunidad por sus valuaciones? Eso es quizá lo que es importante. ¿Y de dónde viene la evaluación? Al final la evaluación es una anticipación de lo que la empresa va a llegar a valer, simplemente. Y también depende mucho de la estrategia de composición del portafolio que hace un fondo hacia adelante. Hoy en día se ha reducido la industria del venture capital a un unicorn hunting, ¿no? Vamos a cazar unicornios. Si tengo unicornios y tengo salidas de unicornios, ¿qué más da si le entré a 3, a 5 o a 10? Pues sí. Pero esa no es la norma. Ahí no está el grueso de los retornos de fondos de venture capital. Nunca ha estado ahí. Y entonces, si yo entro a una empresa que se va a vender en $100 millones, sí me hace mucha diferencia entrar a 5 o entrar a 20. Hace toda la diferencia del mundo. Claramente, pues hay momentos del mercado que son de compradores, hay momentos del mercado que son de vendedores. Depende mucho la abundancia. Y el venture capital tiene una característica muy, muy particular, que es, pues tienes un poco una directriz en función del dinero que se necesita para financiar las fases hasta la siguiente ronda, contra la dilución que estás dispuesta a tomar. Y entonces, pues más o menos eso es lo que te guía. Oye, necesito $3 millones. Oye, necesito no diluirme más del 20%. Pues ahí está tu evaluación. Ahí está, vales 12. Ahora, la pregunta es, ¿realmente necesitas 3 millones o necesitas 2 o necesitas 1? Porque si estás dispuesto a diluirte el 20% y realmente necesitas 1, pues a lo mejor tu empresa vale menos, con los mismos fierros, el mismo talento, el mismo negocio, el mismo business plan. Y antes, o sea, en un momento de excesos de capital, pues sí, parte de que necesito 3 es que me voy a poner una oficina increíble con mesas de billar y resbaladillas para atraer talento y voy a pagar 50% arriba del mercado a todo mundo. Y en épocas de escasez dices, pues no, ok, ya no tanto, voy a ser muy cuidadoso con el dinero. ¿Eso ajusta las valuaciones? Pues sí, pero ese no es el fin. Lo importante es cuánto va a vender tu empresa en los siguientes 8 años o 10 años y quién te va a comprar. Y eso no debe ser función de cómo fueron las valuaciones a las que entraron los fondos. Eso sí es función de tu propia capacidad de ejecución y de tu income statement final. Y entonces, pues yo siempre creo que entre más eficiente seas, más vas a capturar valor. Y entonces, pues, levanta menos dinero. Sé más eficiente, sé más frugal. Siempre. A menos que juegues otra cosa, a menos que juegues un juego de signaling hacia los unicornios y demás, pero ese juego funciona muy bien para las rondas de aumento de capital, no para el M&A. Al M&A no le importa que saliste en las portadas siendo unicornio antes o después. Al M&A lo que le importa es cuánto vas a contribuir a su propio P&L, ¿no? Entonces sí creo que hay importancia y sí creo que estos ajustes en el mercado pues también, porque no determinan nada. De verdad no cambian ni la calidad del emprendedor ni la calidad del emprendimiento, que antes las rondas se levantaban un pre-money de 20 y ahora se levantan un pre-money de 15. Nadie pierde dinero en ese momento. No hay una destrucción de valor absoluta, ninguna. Lo que hay es un cambio en el likelihood del éxito. Y eso es lo que estamos buscando maximizar todos, tanto emprendedores como fondos. Maximiza la probabilidad de que esta empresa pase a otras manos, dando retornos a los inversionistas, dándole un evento de liquidez a los founders y manteniendo su offering de valor en largo plazo a sus consumidores. Sobre estos eventos de liquidez, estos M&As que mencionaste, o sea, Latinoamérica, pues hemos visto pocos, ¿no? De grandes cantidades, pues claramente tú viste el caso de Corner Shop con Uber, Satellogic, Technisys, OutZero. ¿Cómo hacemos en Latinoamérica para que haya más compradores o
empresas que quieran comprar estas startups, ¿no? No necesariamente salidas de $1 billion. Tú lo decías, una salida de $100 millones, pues puede ser un muy buen retorno para un fondo que entraste a una evaluación de 2, de 3, de 4. Entonces, ¿qué hace falta en la TAM para tener este tipo de M&As? A ver, hacen falta dos cosas. Primero, sí nos hace falta un mercado local de IPOs, un mercado de emisiones públicas, porque muchas salidas deberían darse por ahí. Y dos, nos hace falta paciencia, yo creo, porque el grueso de las salidas que se dan en las empresas en Estados Unidos se dan a las propias empresas que antes fueron venture backed. O sea, simplemente la cantidad de empresas que compran los Googles, los Apples, los Metas y los Amazon del mundo da para muchas más salidas de las que estamos teniendo en Latinoamérica. Entonces vamos a esperar, vamos a ver cuántas adquisiciones va a hacer Nubank, cuántas adquisiciones va a hacer Rappi o a las empresas que van consolidándose. Y yo creo que a veces nos falta esa paciencia y hay que entenderla y hay que jugar el largo plazo. Entonces, pues sí, una ventaja. Tengo estado muchos años en esta industria. Entonces, pues digo, pues eso va a venir. Simplemente hay que entender que ahí está y festejarlas. Hoy en día, alguien vende un negocio en $80 millones y parece que el ecosistema emprendedor dice, no sé, no estuvo tan cañón. Cuando, a ver, o sea, se generaron empleos, se generaron retornos, se generó un patrimonio que cambia la vida de todos los involucrados para siempre. O sea, es mucho dinero y estamos perdiendo un poco la perspectiva. Por eso la narrativa del unicornio, ay, a veces a mí me pesa, porque se nos olvida que ahí se está creando mucho valor. Creemos empresas que se vendan en $100 millones, muchas, y festejémoslas. Y yo creo que podría haber mucho más M&A simplemente con esa mentalidad. Porque hay empresas que están muy dispuestas a salir a comprar empresas de 100 millones, pero claro, si tu estrategia de fondeo o de estructura de capital fue para crear el unicornio y era lo único que te importaba, no hay forma que estés dispuesto a venderte en 100 millones. Y no hay forma que te convenga vender a 100 millones porque le metiste unas capas de preferencias de liquidación que destruyen todo el valor de quienes realmente crearon valor. Entonces, yo creo que hay para todos. No soy enemigo de los unicornios, me parece que es increíble que existan. Me parece que deberíamos tener una distribución bien amplia de salidas en 5 millones, salidas en 50, salidas en 500 y salidas en 5 billion. Todas son valiosas. La creación de empresas es valiosa y los emprendedores son los que están creándola y eso es lo que es valioso. Ahora, los fondos nos toca asegurar que tenemos una estrategia que puede apoyar a esas empresas a generar ese valor, dando buenos retornos a los inversionistas. Estamos en ese negocio. No estamos en el negocio de mint unicorns, no estamos en el negocio de maximizar nuestros activos en el management. Estamos en el negocio de dar buenos retornos a nuestros inversionistas mediante la captura del valor creado por los emprendedores. Claro, totalmente. Una cosa es el TVPI, que si el unicornio en papel, mi inversión vale 20x, pero ya la cosa es vender la empresa y tener, bueno, ya el dinero en el banco, el DPI, ¿no? Y es totalmente, pues, lo que debería enfocarse un inversionista. Pero ya vamos a la parte final de la entrevista. Te voy a hacer unas últimas preguntas donde espero que la respuesta sea lo más breve posible. ¿Preparado? Sí. ¿Cuáles son las tendencias que más te emocionan como inversionista? Me emociona mucho el climate tech, todo lo relacionado a reducción de emisiones de carbono. Me emociona en particular en México el nearshoring. ¿Qué harías para fomentar las inversiones en los fondos de Venture Capital en la TAM? Más transparencia, más institucionalidad, mejor reporteo a los inversionistas. ¿Generalista o especialista? Transición de haber sido generalista a volverme especialista. ¿Qué consejo le darías a un first-time fund manager? Que tenga un horizonte de largo plazo, que construya organización con paciencia, disciplina, constancia. Y por último, ¿cómo ves a Rumbo Ventures dentro de 5 años? Yo creo que construyo Rumbo Ventures a partir de los aprendizajes, los errores, los aciertos de AllVP. Me emociona la capacidad de atraer un talento que está apasionado por el cambio climático. Yo en 5 años veo a un equipo de profesionales conmigo en un rol mucho más de mentor y formador de talento, que sea claramente posicionado como el líder en cambio climático en Latinoamérica, pero que realmente podamos reportar no solo los mejores retornos de la industria, sino que estamos teniendo un impacto directo y medible a que Latinoamérica reduzca su huella de carbono. Pero muchísimas gracias por la plática. Muchísimas felicidades por lo que están haciendo en Rumbo Ventures y por el cambio climático y síganla rompiendo. Muchísimas gracias. Qué gusto de verdad. Gracias por la plática.